Dominical de ampliación de noticias. Y vaya semana la que hemos tenido, porque hay una noticia que recorre el mundo, un fantasma recorre el mundo, pero es una frase de Marx, en este caso. El lema se refiere a Donald Trump, que está tomando varias decisiones ejecutivas, que es esta posibilidad que tienen los presidentes de Estados Unidos, que están obligando a resetear muchas cosas en el mundo y en especial la política migratoria. Entonces, para hablar de ese tema, y después hablaremos también de la realidad nacional, que esta semana también tiene pues sorpresas que vienen del Ejecutivo, un cambio de ministros, que ese sí no ha reseteado mucho, porque es gente del propio entorno de Dina Boluarte que ha entrado no tanto a refrescar, más bien han sido cambios ministeriales para no hacer otros que quizá eran más pedidos por sectores del país. Para hablar de todo esto vamos a empezar con un invitado que ha sido canciller. Gracias por acompañarnos, Javier González Olaechea. Buenos días, Fernando. Y ahora soy precandidato a la presidencia por el Partido Popular Cristiano. No nos olvidamos de eso. Usted es uno de los adelantados, porque en el PPC parece que las elecciones fuesen el próximo mes, pero ya vamos a hablar de eso. La diferencia, lo que pasa es que nosotros no somos un partido que tiene un propietario. Entonces practicamos la democracia interna conforme hay que hacerlo. Como debe ser. Y hay elecciones internas, 2-3 meses aproximadamente. Somos 4. Las primeras elecciones que van a tener ustedes antes de la justa del 26 del 2026, que esa es la más importante. Pero antes de hablar de eso, por favor, cuéntenos, usted ha sido anfitrión de una reunión en su casa donde estuvo el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Quería, por favor, que nos comparta en la medida de lo posible, y si puede ser infidente, pues acá, bienvenido. ¿En qué consistió esta conversación un poco informal, un poco relajada, espero, de un hombre que debe tener todo el estrés de su nación, es el señor González? Mi esposa y yo tomamos la iniciativa hace unos días de transmitirle al presidente Edmundo González que sería muy grato tenerlo a almorzar en la casa. Y la respuesta a través de sus, principales colaboradores aceptó de mucho gusto y nos preguntó si podían ellos sugerir los nombres. Obviamente que cuando uno invita a un presidente de la República, lo lógico es que acepte esa sugerencia. Ponga usted a los invitados que desea que lo acompañen. Y vinieron entonces los miembros de su comitiva, 3 miembros de las distintas jefaturas de las organizaciones venezolanas que luchan por la democracia en Venezuela y 2 invitados peruanos que él sugirió. El embajador Wagner y... ha sido canciller de la República. Sí, como usted. Lo sugirió porque lo conocía desde la época del exilio, me dijo, en Venezuela, de Wagner, y de Cela porque creo que había coincidido con él como embajador en alguna parte del mundo. Entonces, esos fuimos los comensales en un almuerzo muy distendido, muy grato, casi 2 horas. La esposa es un encanto. Él es una persona realmente cautivadora, muy lúcida, muy preocupada, y se mostró muy agradecido por el recibimiento que había tenido tanto en Palacio de Gobierno como en el Congreso de la República, como así cuando el alcalde de Lima le otorgó la medalla de la ciudad en la municipalidad. Sí, precisamente estamos mostrando ahí imágenes del Congreso, también de la municipalidad de Lima. Ese día, pues, 2 poderes del Estado le pusieron la máxima condecoración y la Municipalidad de Lima fue su anfitriona. Pero no todo ha sido, bueno, en buena hora si se relajó González y su esposa Mercedes López, pero hay algo dramático que de pronto les compartió. Un yerno de ellos sigue desaparecido, ¿no? Sí, es algo que realmente saltó en la conversación ya sentados en la mesa, la enorme angustia, sobre todo de ella, la esposa, porque
el día jueves que almorzaba en la casa se cumplían 17 días del secuestro del yerno y la hija iba todos los días, va de cuartel en cuartel sin éxito preguntando por él. Pues todas las sospechas apuntan a algo del régimen o alguno de los... Bueno, es obvio, porque el secuestro, la tortura, la muerte, la desaparición es lo que caracteriza al régimen de Venezuela hace muchos años. Y yo, permíteme, Fernando, hacer un paréntesis sobre el tema de Venezuela, porque hay gente que me pregunta por qué la mención a Venezuela con algún grado de insistencia. La defensa de las libertades en Venezuela y de la democracia en Venezuela que sostuvimos en la OEA es la vacuna para que los castrochavistas no se hagan del poder en el Perú. Pero en adición, es una cuestión que por primera vez voy a decir, porque como canciller lo supe, lo conocí, lo detecté, lo compartí, es una cuestión de seguridad nacional, porque sabemos perfectamente, las autoridades lo saben, que hay una cantidad importante de cubanos, de fondos iraníes, de movimientos islamistas radicales que apoyan directamente, financian y sostienen al gobierno de Venezuela y se van filtrando, lo sabemos, por las fronteras de Colombia hacia el Perú y a otros países. Y de manera incluso... Pero ese es algo serio. ¿Usted ha oído de algún indicio? No, indicio no. Indicio no. ¿Haya sido detenido y que viene de Venezuela? Por supuesto, cuando fui canciller, y es primera vez que lo digo, supimos de la intención de gobiernos cercanos al movimiento bolivariano del siglo XXI, incluso a otorgarles pasaportes a esta gente para que, siendo miembros de la comunidad andina, pudieran falsamente entrar, tramposamente, entrar a las fronteras peruanas, al Perú. Por eso creo que es el momento de declarar en emergencia todas las fronteras peruanas, poner a todo el ejército a disposición. Entiendo que hay plazos constitucionales. Bueno, el gobierno del PPC, que procuro alcanzar con algunos de los precandidatos, por supuesto, yo prefería ser el que resulte ganador, deberá promover una reforma constitucional para añadir a las funciones de las Fuerzas Armadas el control territorial permanente y la posibilidad de declarar el estado de emergencia sin plazo. Mira lo que ha pasado en uno de los distritos donde se venció el plazo del estado de emergencia. Villa Salvador. En Villa Salvador, hoy mismo, anoche, acribillaron a gente y la gente está aterrada. Acribillaron a personas y está aterrada. Entonces, el cambio radical que proponemos, y que en mi caso he sido el primero en anunciarlo, como propuesta significa incluso, por primera vez lo digo, la reforma constitucional para, como se hace en muchas partes del mundo, si tú tomas la calle en Noruega, es un acto de guerra. Si tomas la calle en Noruega es un acto de guerra. Ni te digo si le pegas. ¿Cuál es la propuesta para...? La reforma constitucional para que adicionarle a las competencias naturales y acostumbradas de las Fuerzas Armadas para que puedan estar permanentemente en estado de emergencia, o sea, ahí donde se necesite. Una intervención más decidida de las Fuerzas Armadas en casos en que la delincuencia afecta a la seguridad nacional. Además, obviamente, otras reformas como vamos a seguir hablando de eso, del Perú y también de Venezuela y de Donald Trump. O sea, por eso... Luego de una pausa. Por eso, Fernando, insisto, por eso es y lo digo por primera vez para propios y extraños, que la insistencia en la defensa de la democracia en Venezuela es la vacuna contra el castrochavismo en el Perú, para que no se vote por él en 2026, pero en adición es una cuestión de defensa nacional. Y para no recibir más diáspora venezolana, que no es bueno
Para la diáspora que nos envían, sí, a propósito, porque hay otras que es muy buena. Seguimos hablando de eso luego de oír mensajes de nuestros anunciantes. Siendo las 8:18, nos vamos a una pausa. Y hemos estado conversando en el primer bloque con el ex canciller y precandidato presidencial por el PPC, Javier González Olaechea. Estábamos hablando de Venezuela, señor González Olaechea, y ahora quiero que viajemos un poco y como ex canciller, antes de entrar a hablar de Perú y de su campaña y de propuestas de gobierno. Las propuestas del PPC, que es lo que más me quiero concentrar. Quiero hacer una pregunta porque quiero aprovechar su experiencia reciente como canciller, que ha estado en bilaterales, estuvo en Estados Unidos, estuvo en China yendo a entregar la invitación de nuestro país a Xi Jinping. A entregar la invitación y a preparar la visita oficial de Estado que como consecuencia nos permitió suscribir 13 acuerdos o instrumentos vinculantes. Que ya los hizo otro canciller, pues usted ya No. Entonces, eso lo suscribí yo estando en visita de Estado con la Presidenta de la República. La visita de Estado que fue usted acompañando a la Presidenta. De los más de 50 instrumentos vinculantes internacionales que suscribí como canciller de la República en favor del desarrollo del Perú. Recordar esto me permite hacer una pregunta importante. ¿Cuál es la actitud que debe tener la política exterior peruana ante algo tan importante y delicado como esta relación de rivalidad comercial y geopolítica entre China y Estados Unidos? China es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos es un país con el que tenemos además otro tipo de lazos culturales, continentales, y que está ahora encarnado por Donald Trump con una política agresiva que podría obligar a revisar las relaciones comerciales y usar la política migratoria como un arma de presión. Eso podría empujarnos más hacia la China, pero eso también tiene sus peligros. La Cancillería dicen que hay que ser neutralmente constructivos, que es algo un poco eufemismo. ¿Qué es lo que usted plantearía respecto a ese dilema? ¿Hacia dónde nos vamos? No hay ningún dilema. No hay ningún dilema. El Perú tiene que procurar sus intereses en los cambios permanentes, casi diarios, semanales, de la geoeconomía y la geopolítica del mundo. Y en estos momentos, y entonces tenemos que aplicar lo que yo estaba por terminar de escribir y no me alcanzó el tiempo como canciller, el concepto de diplomacia líquida. Esto quiere decir que como estamos en aguas turbulentas y en los próximos años seguirán y aumentarán, la diplomacia peruana debe procurar todo aquello que beneficie al interés del Perú y no casarse con nadie. Y entonces, ¿por qué líquida? Porque es como un bote con un faro de 180 grados que va buscando las oportunidades. O sea, tenemos que aprender a navegar estables en aguas turbulentas. Correcto, pero con un faro, por eso líquida, de 180 grados que vaya viendo dónde están las mejores oportunidades para nuestros intereses. Y en estos lo único que a mí me preocupa y le preocupa al PPC y a todos los militantes y a todo el país es cómo mejorar las condiciones de vida del Perú. Y eso no se hace casándose con alguien. Ya, entonces no casarse con ninguno de los dos. No, todos los fondos de inversión extranjera son bienvenidos siempre y cuando cumplan dos requisitos: que el origen sea lícito y que cumplan las leyes nacionales. Claro, por ejemplo, ahora no sé si usted sabe, pero en Indecopi hay un pedido de la industria de aceros peruana respecto a un posible dumping de empresas de acero chinas, ¿no? Conozco, no he leído el expediente, conozco la noticia. Y es claro que tiene algún grado de fundamento. Estados Unidos no practica el dumping laboral y el dumping monetario. China todavía por estas circunstancias de que es un capitalismo de Estado, tiene en promedio salarios bajos y el yuan no está equiparado
al dólar, de manera que eso lo beneficia en el mercado internacional. Pero esta es una vieja discusión en la Organización Mundial de Comercio que el Perú no tiene posibilidades de resolver, pero sí. Y para equilibrar la balanza, por otro lado, Trump dice, voy a aplicar aranceles y a revisar, una de sus órdenes ejecutivas es revisar los tratados de libre comercio, ¿no? Bueno, de una forma, ¿no?, sin consultar a un tratado que Perú firmó. Los tratados de libre comercio se rigen, como todos tratados, se rigen por la Convención de Ginebra o el Acuerdo de Ginebra sobre el derecho a los tratados. Y entonces cualquier modificatoria no puede ser de carácter unilateral. Esto es, Estados Unidos seguramente, porque esto es un proceso, hay que entender que son anuncios que, por ejemplo, en política migratoria y que han adjuntado el carácter de la defensa nacional con la frontera sur, todos los países tienen el derecho a estipular su política y aplicar su política migratoria. Y lo está haciendo de una forma agresiva. Pero respecto a los acuerdos que son tratados, las partes tienen que ponerse de acuerdo para... No nos queda mucho tiempo y hablemos de lo que usted quiere hablar, de su campaña presidencial. Siento que usted tiene bastante presencia en medios, pero en la última encuesta de Ipsos lo coloca ahí en otros. ¿Qué falta? A ver, ¿cómo lee usted esa encuesta como una lección para enrumbar su campaña? Otras me colocan con 3.9, pero a mí no me despierta el sueño las encuestas, porque lo que proyecto es un esfuerzo de mediano y largo plazo. Ahora, respecto a la campaña, yo quiero decir que hasta ahora, tú me habías dicho que había sido un adelantado de los medios, hasta ahora, por lo menos en las distintas entrevistas radiales de prensa, he abordado el qué y el cómo, reforma del Estado, reforma educativa, palanca digital, reforma de la salud, dando soluciones, en todos casos. No dudo que usted más de 10 va a tener buenos diagnósticos, reforma migratoria, reforma tributaria, descentralización, cómo mejorarla. Pero le quiero hacer el fomento de las inversiones. Le quiero hacer una pregunta política. La racionalización normativa para destrabar, porque el Estado hace... Quiero hacer una pregunta política. Son más de 10 temas, digo, porque hay gente que me dice... Sí. Bueno, vamos a tener ocasión en la campaña de hablar de contenidos, pero quiero hacer una pregunta política y es importante para usted y para el PPC. Y lo que afirmo está documentado. Para usted y para el PPC es muy importante que el PPC está muy identificado con Lima. Entonces me imagino, usted y los otros precandidatos que van a verse primero en unas justas internas en las primarias, estarán preocupados por trocar esa imagen de PPC, partido limeño, con mucha fuerza electoral en Lima, pero que no es suficiente para conquistar ni Palacio de Gobierno ni una bancada. Ya el PPC perdió su inscripción y la ha recuperado con mucho esfuerzo. Entonces no van a caer en lo mismo. El PPC es un partido con filosofía respecto al socialcristianismo, con una historia impresionante de personas ejemplares que cuando ejercieron el poder nos enorgullecieron al país. En primer lugar. En segundo lugar, es cierto que no tenemos una plena representación en todo el territorio nacional. Sin embargo, las autoridades propias del PPC están haciendo un esfuerzo para avanzar. Ahora, también está algo que yo he sostenido, en una reunión del 6 de enero, la posibilidad que debemos acotar, mejor dicho, tenemos que ejecutar lo antes posible, de invitar a la cuota del 20% para la lista de candidatos a diputados y senadores, con gente proba, con referentes en aquellas regiones donde no tenemos presencia. Pero en adición... Alianzas. En adición está la posibilidad... Claro, en adición está la posibilidad de las alianzas. ¿Con quiénes? ¿Con qué perfil? Bueno, hay una decisión adoptada en esa reunión del 6 de enero que los señores Mufarech y Javier Bedoya de Negri son los mandatados para auscultar con otras fuerzas políticas democráticas
y afines para... Usted iba a una de esas reuniones en el Club Nacional que citaba un reportaje en el periódico Hildebrand. No, esa mención de Hildebrand es falsa y ayer lo aclaré. Yo no he estado porque yo soy una persona que responde a la disciplina del partido. Cuando se dijo eso, ahí dice que hay un empresario, Torre, que convocó a varios, menciona la asistencia de Carlos Neuhaus, que yo no sé si asistió en estos días, Fernando Sillori, otro precandidato, que no sé si asistió, yo no asistí. Les preguntaremos. ¿A quién? A ellos les preguntaremos. Porque yo no falto la verdad. Yo no fui ni convocado, y si hubiera sido convocado no asistí, porque no tengo esa delegación de facultades, lo cual no quiere decir que antes de esta precisión de que eran los señores Mufarech y Bedoya de Negri quienes estaban los únicos facultados para esta conversación, antes no haya tenido, porque los conozco. Bueno, ahora bien, en adición, y ahí terminamos, adición, quiero decir que el PPC, como partido, está en disposición inmediata de proponer y publicar, cuando lo decida la jerarquía, un acuerdo que es para la sostenibilidad democrática y el progreso económico-social, para que sea discutido públicamente y sacudirnos de la vieja práctica de la repartija, en el entendido que una alianza tiene que darse en la primera vuelta para que quienes acompañen en esa alianza formen parte del gobierno a partir de la victoria en la segunda vuelta, como es en otras partes buscan del alianzas, mundo. Pero esa representación para las conversaciones las tiene Javier Bedoya de Negri. Pero está el borrador del acuerdo, lo cual de proponerse ya sería historia, y de acordarse sería un golazo. Muchas gracias, ex canciller Javier González Olaechea y precandidato presidencial por el PPC.